Buenas tardes, bienvenidos. Esta es va a ser la cursada de Ciencia de la Computación. Obviamente, antes de comenzar, me gustaría ver si me escuchan, me gustaría percibir si me escuchan bien, así que confírmenme, por favor. ¿Sí? Se escucha muy entrecortado. Muy bien. ¿Qué tal, Yara? ¿Cómo estás? Sí, se nota que tenés conexión baja, ¿sí? Espera un poquito porque por ahí se acomoda sola, ¿sí? Si esperás un poquito. Hola, buenas tardes. Yo escucho perfecto. Buenas tardes, Kimei, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, veo que son 9 ustedes, más yo mismo somos 10 en total. Faltan unos cuantos porque en la inscripción figuraban como 30, ¿está bien? Bueno, les cuento antes de empezar, ¿sí? No sé si alguno por ahí es la primera vez que está usando esta herramienta, así que les voy a contar así rapidito cómo vamos a trabajar, ¿sí? Fíjense ustedes que abajo a la izquierda tienen 3 botoncitos, el del medio es una manito y el de la derecha es una sala de chat donde pueden hablar, ¿sí? Bueno, acá ya hay 2 mensajes, uno de Valentín que saluda y de Lourdes que dice que escucha bien. Perfecto, muy bien. Ustedes pueden a su opción escribir ahí o pueden habilitar el micrófono y hablar. No tengo problema en que interrumpan si necesitan aclarar alguna duda o algo, ¿sí? Respecto de la conectividad, bueno, a veces depende de qué tipo de conexión a internet tengan, por ahí se entrecorta o bueno, puede fallar un poquito. Les cuento que estoy grabando la clase, ¿sí? Con lo cual el resultado va a quedar grabado, después ustedes van a poder acceder, lo pongo en YouTube, ¿sí? Así que siempre pueden acceder después al contenido de la clase grabada. Pero igual les recomiendo venir, presentarse y estar porque es más interactivo, más rápido si tienen una duda de resolver. Y les cuento que a mí también me ayuda mucho si ustedes me dicen si no se entiende algo o si necesitan que explique algo de vuelta, la clase queda mejor. Así que les agradezco mucho que sí, que levanten la manito virtual, esa que está ahí abajo, o directamente habiliten el micrófono y hablen. No hay problema por mi parte, ¿sí? Así que bueno, primero les voy a pedir que me confirmen si me escuchan bien, ¿sí? Estoy viendo que algunos vienen y se van, ¿sí? Tienen una conexión medio bajita. Espero que se estabilice, ¿sí? Y si no, bueno, recuerden que tienen la grabación después, ¿sí? Así que no se preocupen si se les corta por la mitad o eso, después van a poder tener la grabación. Eso sí, intenten mantenerse en línea lo que más puedan, ¿sí? Perfecto, muy bien. Ahora eso les iba a pedir confirmación. Y aparte quería ver quiénes están presentes, ¿sí? Consulta para ustedes, antes de seguir, ¿sí? En el Moodle figuran como 30 personas inscritas, ¿sí? 27 por ahí. Y acá hay nada más que 10 presentes, 9, 10 presentes, ¿sí? ¿Saben si hubo algún problema de comunicación o algo, o por qué razón pueden no estar los demás? Si alguno me quiere contar, si alguno sabe algo y me quiere contar, les agradecería mucho. Si te digo, te miento, porque no tengo ni idea. Bien, no tienen mucha comunicación entre ustedes. Yo no sé, pues hay este ambiente virtual, por ahí están complicados para comunicarse entre ustedes también, ¿sí? Lo que sí sería importante, bueno, es que sepan por lo menos que estamos acá. Santiago me dice que siempre fueron pocos en las clases. Y puede ser, pues ahí la participación no es la misma. Bueno, recuerden que acá tenemos la ventaja de que quedan grabadas las clases, pero bueno, no es lo mismo escuchar la grabada que estar en vivo. Así que si pueden y tienen la posibilidad, les recomiendo que estén acá, ¿sí? Así podemos ir haciéndola más interesante la clase porque es interactiva, ¿sí? Bien, perfecto. La idea, bueno, ya se imaginan, es intuitivo, aparte ya lo hicieron todos los que están acá, ¿sí? Mantengan el micrófono en silencio y habilítenlo cuando quieran hablar. De esa manera no se mete ruido en la conversación, ¿sí? Pero no hay ningún problema. Todos ustedes pueden habilitar el micrófono cuando quieran para decir algo, ¿está bien? Y cada tanto les voy a preguntar si se escucha, si se entiende, así que por favor confírmenme, que escuchan y que entienden lo que voy hablando, porque bueno, se necesita, porque si no, imagínense ustedes que yo estoy sentado en el fondo de mi casa hablándole a una camarita, ¿sí? Si ustedes quieren habilitar las cámaras en algún momento para que los vea, buenísimo, no es obligatorio, obviamente,
pero si lo quieren hacer, así les veo un poco las caras, está bueno también. Bien, si alguno está con redes celulares, no lo haga, ¿sí? Mantengan lo más posible en silencio, así minimizan el consumo de ancho de banda, de datos, ¿está bien? Pero si están con Wi-Fi no hay problema. Si ven que se les pone amarillo, van a ver que tiene una señal ahí, Jitsi, que si les indica que se pone amarillo o rojo, quiere decir que está perdiendo calidad, ¿sí? De conectividad. Entonces, ahí también, manténganlo apagado, ¿sí? Y habilítenlo nada más cuando van a hablar, porque por ahí el internet está dándoles medio justito y bueno, llega, pero llega justo. Acá veo que, ves, por ejemplo, Yara Pereira, ¿sí? Vos tenés una señal que parece que sube y baja, que te desconectás y te conectás. Los demás parecen estar bien, por lo que veo. Así que bueno, igual no se preocupen si se pierden un pedacito o algo, porque ya les digo, queda grabado y lo van a poder ver después. Bueno, mi nombre es Hugo Curti, ¿sí? Para los que no me conocen, algunos por ahí me conocen de año anterior, otros no, así que bueno, me presento. Este año probablemente nos veamos así nomás, no sé si vamos a tener posibilidad de tener presencialidad en algún momento. Así que bueno, lo que tiene esta modalidad de trabajo tiene algunas ventajas y tiene algunos problemas también, ¿sí? La ventaja más importante quizás es que las clases van a quedar grabadas. Yo estoy usando 2 mecanismos para grabar, no uno. Por si falla uno, tenemos otro de respaldo. Y les voy a subir las clases a YouTube, con lo cual van a tener la posibilidad de verlas después. Y eso que les decía recién es una ventaja muy importante, ¿no? Pero el problema es yo no les veo las caras a ustedes, yo no sé si entienden o no entienden, les voy a ir preguntando, ¿sí? Cosa de que si hay algo que los dejé por el camino, me puedan avisar, es importante que me avisen, ¿sí? Porque eso ayuda a que la clase salga mejor y a que ustedes entiendan, obviamente, ¿no? Esa es una desventaja. La otra desventaja es que al no poderles ver las caras directamente, me va a costar más seguirlos, acompañarlos en el proceso. Otra cuestión que depende cómo lo miren, podría ser una ventaja o una desventaja, es que van a tener que trabajar un poquito más, o sea, van a tener que estar más activos, porque depende mucho de ustedes mismos que puedan llevar la cursada y entenderla, mucho más que en la presencialidad, ¿está bien? O sea, no sé si han tenido otras clases virtuales antes, capaz que para algunos es la primera clase virtual que tienen, y bueno, por eso es importante que se los mencione, ¿sí? O sea, que digamos, el ritmo de estudio, ¿sí? Lo tienen que ir marcando ustedes mismos, ¿sí? No podemos marcárselos nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de ciencia de la computación y de cómo vamos a trabajar. Nosotros vamos a tener la clase teórica todos los miércoles de 3:30 a 5:30, ¿sí? Son 2 horitas de clase. No es mucho tiempo, pero bueno, si se lo pueden destinar para sentarse y escuchar la clase, está bueno, ¿sí? Y en la clase teórica vamos a ir viendo la introducción a los conceptos importantes, los conceptos que yo quiero que recuerden, ¿sí? ¿Cómo deberían estudiar ustedes? Bueno, está bueno que tomen apuntes de lo que se habla, ¿sí? Lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer después de la clase grabada, es lo mismo, pero es importante que tomen apuntes, que escriban en algún lado lo que van entendiendo de lo que se va hablando. Esto es muy importante. Lo pueden escribir en la máquina, lo pueden escribir en una hoja y un papel. Es para ustedes, no es para mí, ¿sí? Con lo cual lo hacen ustedes a su ritmo, a su velocidad. ¿Qué cosas tienen que anotar? Tienen que anotar las cosas importantes, ¿sí? De lo que vamos hablando. Pues se hablan muchas cosas, pero van a anotar las cosas importantes y las van a percibir porque las voy a repetir muchas veces, ¿sí? ¿Cuántas veces les dije ya desde que empezó que estoy grabando la clase para que después la tengan? ¿Sí? Como 4 o 5 veces lo dije desde que empecé a hablar, ¿sí? Eso debe ser importante, ¿ah? Y bueno, y de la misma manera en muchas cosas. Un poco porque estoy medio viejo ya, repito cosas como los abuelos, pero también las repito porque son importantes. Entonces, esas cosas las tienen que anotar. Son frases, son palabras, son oraciones que tienen que anotar porque ahí es donde están los conceptos importantes, las cosas que tienen que recordar, ¿sí? Esta materia es la primera de las 3 que tienen en la carrera sobre el eje de las tecnologías, ¿sí? Tecnologías de la información y las comunicaciones. Tienen ciencia ahora en primer año y después tienen tecnologías 1 en tercer año y después tienen tecnologías 2 en cuarto año,
En tecnologías 1 me van a tener a mí de vuelta, si Dios quiere, y en tecnologías 2 está Paula, ¿sí? Que continúa trabajo que empezamos nosotros. Las 3 materias forman un eje, ¿sí? Y el eje tiene un objetivo importante para ustedes, y es de que ustedes tomen contacto con algunos temas de tecnologías, ¿sí? Que tomen conocimiento de esos temas y que tengan una noción o cultura general de esos temas, ¿sí? Nosotros, bueno, yo soy ingeniero de sistemas, ¿sí? Yo trabajo y doy clase en ese tema, o sea, ese es el tema central de mi carrera y de mi estudio, pero no es el tema central de la carrera de ustedes, o sea, no es un tema principal. Por eso es que mi objetivo no es que ustedes se conviertan ni en ingenieros, ni en programadores, ni en diseñadores, ni en ninguno de los temas que vamos a estudiar nosotros. Yo espero que se hagan expertos. También sé muy bien que a algunos de ustedes les van a gustar estos temas, a otros no les van a gustar mucho, ¿sí? Son temas que o te gustan o no te gustan, como muchas otras cosas en la vida. Yo no espero que a todos les encante, ¿sí? Ni programar, ni diseñar, ni nada de eso, ¿sí? Sinceramente, no pretendo eso tampoco. Al que le gusta, bien, me dice, y le puedo ayudar, lo puedo acompañar. Y al que no le gusta, no se hagan problema, ¿sí? Es una cosa que hay que estudiarla alguna vez porque tienen que tomar contacto con ella. Y ahora les voy a explicar por qué ustedes, que son futuros logísticos, licenciados en logística, necesitan tener conocimiento de esta información. Porque si ustedes entienden por qué lo van a estudiar, probablemente lo estudien más fácil, ¿sí? Y con qué nivel también, ¿sí? Ya les digo, yo no pretendo que salgan programadores, que salgan diseñadores, ¿sí? Mi objetivo es que ustedes tomen conocimiento y que aprendan cómo se programa, cómo se diseña, ¿tá? No hace falta que ustedes hagan ese trabajo. Por eso es que el objetivo de la materia, en todas las prácticas y en todas las guías que vamos a ir haciendo, es que ustedes tomen contacto con esas disciplinas. No necesariamente que lo hagan, ¿sí? No, o sea, mi objetivo para la materia no es que ustedes salgan programando, sino que ustedes salgan con una idea de cómo se programa, que no es lo mismo, ¿sí? Y ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y por qué necesito yo, logístico, saber programar o entender cómo se programa o entender cómo se diseña? Y lo cierto es que ustedes, en el rol que ustedes van a desempeñar, muchas veces van a actuar como enlace, como puente, ¿sí? Entre un usuario que busca, un usuario de tecnologías, que busca beneficiarse de una tecnología, y de un ingeniero que conoce muy bien la tecnología, pero que no puede llegar a conocer bien las necesidades del usuario, ¿sí? Ustedes van a estar justito en el medio. Ustedes van a ser los que van a conocer mejor las necesidades del usuario, ¿sí? Y aunque no, digamos, dominen totalmente la tecnología, sí conocen el alcance de la tecnología y sí van a tener una idea o una forma de comunicarse con los ingenieros y con los diseñadores y con los programadores. Muchas veces en su carrera les va a pasar que van a terminar en ese rol, ¿sí?, intermedio entre las dos cosas. Y por eso yo necesito que ustedes entiendan, ¿sí?, y tomen contacto con la programación, con el diseño, con las bases de datos, con las cosas que vamos a estudiar en esta materia y en las dos que siguen después. Porque si ustedes tienen ese conocimiento, ustedes van a poder actuar de buena comunicación entre ambas puntas. Ya les digo, y empiezo por el punto débil de los ingenieros, de nuestro punto débil, y es ese. Dominamos la tecnología, pero muchas veces no llegamos a entender bien qué es lo que el usuario necesita. ¿Ah? O sea, es una de las tareas más difíciles llegar a entender qué es lo que un usuario necesita para un ingeniero. Así como es difícil para quien no es ingeniero entender cómo funciona un aparato, cómo funciona una comunicación o cómo se hace un programa. Igual de difícil es para el ingeniero entender el otro punto de vista, ¿sí? Por eso es que el puente es muy importante. Y ustedes, entre las incumbencias que ustedes tienen en su carrera, una de ellas es esa. ¿Tá? Entonces ese es el objetivo de la materia. ¿Tá? Entonces recuerden esto porque esto va a aplicarse tanto ahora en ciencia como en tecnología 1 y en tecnología 2. ¿Sí? No se espera que salgan expertos, no se espera que salgan programadores, no se espera que salgan diseñadores, pero sí se espera que entiendan cómo se programa, que entiendan cómo se diseña, que tengan una idea de cómo se organiza una base de datos, porque eso sí les va a servir. Les aseguro que ese conocimiento sí lo van a aplicar en algún momento en su carrera,
¿tá? Entonces, si entienden esto, entonces arrancamos bien. ¿Sí? Confírmeme, por favor, que me escuchan y que se entiende lo que digo. Sí, se escucha y se entiende perfecto. Bueno, Se escucha muy bien. perfecto. Bien, bien. Muchísimas gracias, chicos, por el feedback. ¿Sí? Recuerden que también pueden escribir, como hizo acá. Bien, como hizo acá Santiago. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por el feedback. Entonces, ya sabemos entonces qué es lo que se espera de la materia. ¿Qué es lo que espero yo de ustedes? Bueno, yo espero eso. Eso se va a ver reflejado en las prácticas y también en las evaluaciones, en todo se va a ver. ¿Sí? O sea, no programadores expertos, no diseñadores expertos, ¿sí? Pero sí alguien que sabe cómo se hace, alguien que sabe, que tiene una idea de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, hasta dónde llega la tecnología y hasta dónde no. ¿Sí? Gracias a las películas, mucha gente tiene ideas fantásticas sobre la tecnología, ¿tá? Y eso es algo que, digamos, si bien en el ideario se puede permitir, en un trabajo no, ¿sí? O sea, no podemos pretender que alguien tenga una idea mágica de la tecnología, ¿sí? O que piense que la tecnología puede hacer algo que en realidad no puede hacer, ¿tá? Y ahí es donde podrían llegar a entrar a ustedes en acción, ¿sí? A la hora de poner esos límites. ¿Está bien? Entonces, por eso vamos a estudiar tecnología, por eso vamos a adentrarnos un poquito en el mundo de la tecnología. ¿Tá? En esta primera materia vamos a hacer una introducción, ¿sí? Y la materia tiene una primera unidad donde vamos a estudiar una computadora, ¿sí? O sea, vamos a estudiar qué es una computadora, qué puede hacer una computadora, qué potencialidades tiene, ¿sí? Cómo funciona una computadora, siempre por arriba, sin detalles excesivamente técnicos, pero vamos a estudiar eso, ¿sí? O sea, vamos a estudiar las partes de la computadora, cómo funciona, cuál es el principio de funcionamiento, ¿sí? En la unidad que sigue vamos a estudiar el software, ¿sí? En particular, el análisis y el diseño de sistemas, cómo se convierte un sistema en un software. ¿Sí? Otra cosa con la cual vamos a tomar contacto, y como les repito, no pretendo que salgan diseñadores, pero sí que entiendan una idea de cómo se llega de una cosa a la otra. ¿Sí? Después vamos a estudiar la parte de programación, o sea, vamos a tomar contacto con una técnica de programación, o sea, que efectivamente vamos a hacer algunas prácticas en las cuales vamos a programar. Cosas sencillas, pero vamos a programar. ¿Ah? Repito, no pretendiendo que sean programadores, pero sí que entiendan cómo se hace, ¿sí? Y finalmente en la última unidad vamos a estudiar cómo se organiza una base de datos. Vamos a estudiar una técnica que se llama normalización, que se utiliza para ordenar, para sanear, ¿sí? Los datos de forma tal que se puedan guardar de una manera que sea sostenible en el tiempo, que sea económica, que sea fácil de mantener. ¿Ah? Y esta técnica también la van a utilizar ustedes, más allá de si usan o no usan gestores de base de datos, ¿sí? Las técnicas de normalización se pueden usar para una tabla que está en una planilla de cálculo, ¿sí? Que eso seguro que van a usar, ¿está bien? Entonces es muy importante también que lo tengan. Entonces esas son las unidades que vamos a estudiar. ¿Sí? Arrancamos con la computadora, pasamos por software, ¿sí? Análisis y diseño de sistemas, pasamos por programación y pasamos por bases de datos. Todo es introductorio, todo es con el objetivo de que ustedes tomen contacto con esas cosas. ¿Ah? Bien, hasta aquí, entonces, ¿me van siguiendo? ¿Se escucha? ¿Se entiende? Perfecto, profe. Se escucha bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Gracias por confirmarme, ¿sí? Gracias, Kimei, también, que me escribiste. Bueno, sobre la cursada. ¿Cómo se hace la cursada? ¿Sí? Bueno, yo ya le había tirado una primera pista, que se escuche en la clase, ya sea en vivo, ya sea grabada de YouTube, ¿sí? Mejor en vivo. Si no la pueden escuchar en vivo, la pueden escuchar grabada. Pueden hacer las dos cosas. Si escucharon en vivo y hay algo que se perdieron, la escuchan después grabada de nuevo. O el pedacito que se perdieron. ¿Sí? Tienen la ventaja de que lo pueden avanzar, retroceder, poner en pausa. Así que aprovechen esa ventaja. Tomen apuntes. Escriban con sus palabras las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso hace que ustedes internalicen las cosas. O sea, que mientras escuchan la clase,
tomen apuntes, ¿sí? El objetivo es que ustedes de la clase teórica se lleven una idea, ¿sí?, de los temas principales. O sea, si yo después de la clase les pregunto por algún tema central, que me puedan confirmar que lo hayan entendido, ¿sí? Por ejemplo, un tema central es este que les decía. ¿Qué es lo que yo espero de ustedes en esta materia? Bueno, yo espero que ustedes tomen en contacto con algunas de las cuestiones de la tecnología, ¿sí? No espero que se hagan expertos en una tecnología, ni que la sepan usar, ni que cumplan el rol de un ingeniero, ¿sí? Pero sí espero que sepan o que tengan una idea de cuál es el alcance de esa tecnología, ¿sí? Bien, ese es un concepto central, por ejemplo, que si están tomando apuntes ya lo tendrían que haber anotado, ¿tá? Como ejemplo, nomás se los tiro, ¿sí? La materia tiene también un espacio de clases prácticas, ¿sí?, que se va a dictar, que lo va a dictar Maggie Krause, no sé si la conocen, creo que no se ha conectado, no, aún no, probablemente más tarde se conecte, ¿sí?, y así la pueden conocer. También ella va a llevar el espacio de la práctica, ¿está bien? La práctica está hecha con guías, ¿sí?, guías de trabajos prácticos que se van a ir publicando en la medida en que vayamos avanzando, se van a ir publicando ahí en el Moodle, ¿sí? La idea es que la guía de trabajo práctico las hagan ustedes, por su cuenta, ¿sí? No esperen al espacio de la práctica para hacer la guía. La idea de la guía es que una vez que tengan la teoría, ustedes arranquen con la práctica inmediatamente. La hacen ustedes por su cuenta. Yo no espero que la hagan bien, que la hagan perfecta y que entiendan todo. Solamente espero que la intenten hacer. Y esto también es importante. Ustedes tienen que ir respondiendo las guías, ¿sí?, intentando resolverlas. Es normal y es esperable que les surjan dudas. ¿Estaré haciendo esto bien? O no sé cómo se hace esto, ¿sí? Son cosas normales que les van a pasar, ¿sí? Se van a agarrar una pregunta y decir, no tengo ni idea cómo responder esto. O tengo una idea de cómo responder esto, pero tengo dudas, ¿sí?, de si está bien lo que hago o no está bien. Eso está perfecto. La idea es esa. Hagan la guía y planteen las dudas y las preguntas. Las escriben preferentemente, las dudas y las preguntas que tengan sobre lo que van haciendo. Cuando llega el espacio de la práctica con Maggie, ustedes tienen que ir con esas preguntas, porque ahí es donde les va a servir la guía, ¿tá? Ahí es donde les va a servir la práctica. Si ustedes van a la práctica esperando la resolución de la guía, entonces la guía no les sirve, ¿sí? O sea, tienen que intentar resolver la guía, hacerse preguntas, seguir con las preguntas, ¿sí?, al espacio práctico. Porque Maggie les va a ayudar, lo que les va a tirar Maggie es información, ¿sí?, fundamentalmente, ¿tá? Esa información tiene que ir a parar a algún lugar. El mejor lugar donde puede ir a parar es a su cerebro. Para que entre en su cerebro tiene que haberse abierto el espacio dentro de su cerebro para guardarlo. Y eso es lo que ocurre cuando ustedes intentan resolver la guía y se hacen preguntas. Cuando se hacen la pregunta, se abre el espacio. Cuando viene la información de la respuesta, esa información ocupa el espacio que se abrió en el cerebro en el momento en que se hicieron la pregunta. Y ahí es donde aprenden de verdad. Lo otro es falso, lo otro es mentira. Si ustedes van y simplemente escuchan la información que le tiran, pero la información no tiene espacio donde guardarse, entonces no aprenden, ¿sí? Sí, lo vieron, lo conocieron, pasó por delante de sus ojos, pero no lo aprendieron, ¿ah? Por eso es que la metodología de trabajo es muy importante. Intenten resolver las guías. Ni bien tengan la teoría para resolver una guía, intenten resolver la guía. Ese es el truco, ¿no? En este ambiente virtual con más razón, ¿sí?, porque los espacios son virtuales. Este espacio es virtual, el espacio que van a tener con Maggie también es virtual. Entonces, aprovechen esa circunstancia a su favor e intenten resolver las guías ustedes. Traten de llevar la materia. La materia dura un cuatrimestre y no es por casualidad que dure un cuatrimestre, ¿sí? Es el tiempo que toma aprender. No es lo mismo intentar resolver todo junto a último momento que irlo aprendiendo gradualmente. Entonces es muy importante que la vayan llevando la materia. Aprovechen el tiempo, aprovechen las semanas, ¿sí? Algunos me han dicho, pero yo trabajo, no puedo estar. Está bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. Está bien
está bien que trabajen, se entiende perfectamente, que trabajen o que tengan otras obligaciones. Nadie pretende que le dediquen su vida ni a esta carrera ni a esta materia, ¿sí? Pero eso no significa que no puedan abrirse un espaciecito de, vamos a decir, un par de horas por semana, ¿sí? Más o menos, además de la cursada y del espacio práctico, un espacio para ustedes mismos, ¿sí? En donde puedan dedicarle a resolver las guías de trabajo práctico o a buscar documentación sobre alguno de los temas que hablamos en la teoría que les puede haber interesado, ¿sí? Si es que ocurre eso, pueden buscar, ¿sí? La información está disponible en esta época, es lo que más hay, ¿sí? Pero bueno, como vamos a ver en un ratito, lo que hay son datos, ¿sí? Convertirlo en información depende de ustedes, ¿sí? Entonces, por eso es importante que se tomen el tiempo, ¿tá? De hacerlo. Si ustedes siguen ese camino, entonces van a llevar la materia naturalmente y en el momento en que llegue la evaluación no va a ser un paso muy duro rendir la evaluación. Esta no es una materia difícil, ¿sí? No es una materia con trampas, ni es una materia que esté pensada para filtrar, ni siquiera es una materia central de la carrera, ¿tá? Es una materia que si hacen lo que yo les digo, pasan suavemente por ella, ¿sí? Cuando llega el momento del examen, ¿sí? Ustedes tienen que revisar las guías, que se supone que ya hicieron y entendieron, tienen que pegarle una repasadita a los apuntes que tomaron y ya está, y con eso les tiene que alcanzar para aprobar el examen, ¿sí? El examen es uno solo, es un parcial que se toma cerca del fin de año, ¿sí? En el cual puede haber preguntas teóricas y hay alguna ejercitación práctica parecida a la que tuvieron en las guías, ¿sí? Y si sacan más de 7, promociona la materia, lo cual quiere decir que no tienen que dar final. ¿Está bien? Que ya con eso les alcanza para aprobar la materia, ¿sí? Si no alcanzan al 7, pueden rendir el recuperatorio para tratar de sacar más de 7 también, porque sigue valiendo la promoción. Necesitan 4 para aprobar, como en todas las materias, ¿sí? Si no llegaron a 4, tienen la opción de prefinal, que es como un segundo recuperatorio, ¿sí? Donde pueden llegar a aprobar la cursada, pero ya no hay posibilidad de promoción. ¿Se entiende, no es cierto, cómo es el método? Sí, perfecto, profe. Bueno, perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, tienen un examen parcial, tienen una segunda oportunidad, que es el recuperatorio, para intentar aprobar o promocionar nuevamente, y después, en el caso de que no hayan alcanzado la aprobación, ¿sí? Tienen la posibilidad del prefinal. Los que no lleguen a promocionar después tendrán que rendir el examen final, que nuevamente se toma en forma oral, ¿sí? Y bueno, y con eso completan la cursada y el final, ¿sí? Bueno, ¿qué espero yo? Espero que todos promocionen en el parcial, ¿sí? Eso espero. No me gusta hacer recuperatorios, los hago porque hay que hacerlo, pero mi esperanza, mi expectativa es que ustedes promocionen en el parcial, o sea, que les vaya bien de una. Si llevan bien la materia, no hay ninguna razón material por la cual no puedan aprobarla y promocionarla en el parcial, ¿sí? Así que bueno, esa es la modalidad de cursada. Los que me dijeron que no pueden estar por trabajo, bueno, la sugerencia es esta. Bueno, hoy tienen la bendición de que las pueden ver grabadas después, ¿sí? Traten de estar en alguna, aunque sea, o en algunas. Sobre todo el espacio práctico. El espacio práctico es muy importante que por lo menos intenten estar en algunos, si no pueden estar en todos. Fundamentalmente para responderse dudas. De todas maneras, si mantienen contacto con Maggie, seguramente van a tener alternativas para resolver sus dudas, si ella les va a brindar alternativas, si es que no pueden estar en ese horario. ¿Bien? Así que hablen con ella. ¿Sí? Después se ponen en contacto con ella, que cuando les presente la práctica también les da. ¿Sí? A veces se arman grupos de WhatsApp o se arman otros canales de comunicación alternativos con los cuales mantener contacto, ¿sí? Bueno, y utilizan eso, ¿sí? Así que bueno, recursos va a haber muchos con los cuales puedan atenderse. Otra cuestión que me han hecho y que siempre padece es la condicionalidad. No tengo álgebra. Típicamente hay muchos chicos acá que no pueden inscribirse vía guaraní porque no tienen álgebra, entonces están cursando sin álgebra, ¿sí? Bueno, normalmente no se debería permitir la condicionalidad, o sea, no tendría que estar permitido. Si no tienen álgebra, no tienen la cursada de álgebra,
no tendrían que poder estar cursando esta materia. Nosotros solemos hacer excepciones porque son muchos casos, o sea, son demasiados casos, con lo cual hacemos excepciones y permitimos que cursen igual, y les evaluamos igual y todo lo mismo. La única condición que les pido a los condicionales, ¿sí?, es que promocionen. Te interrumpo, Hugo. Sí, dale. ¿Qué pasa si promocionas esta materia y todavía no diste el final de álgebra? Bien, muy buena pregunta, Yara. ¿Sí? Email. ¿Cómo? Email, me llamo yo. Perdón, me engañó la plataforma, pensé que era Yara la que hablaba. No, Kimei. Bueno, Kimei, vos ya estuviste, ¿no? ¿Tuviste el año pasado vos? Sí, ¿no? Sí, ya estuve yo. Sí, me acuerdo de vos. Bueno, te cuento, Kimei, es así la cosa. Si ustedes promocionan la materia ciencia, yo les guardo la nota, les puedo guardar la nota, por lo menos un año. Si pasa más de un año y todavía no aprobaron el final de álgebra, vamos a tener que hablar de vuelta. Pero lo más probable es que se las pueda guardar otro año más también, ¿sí? Entonces yo les guardo la nota. Ustedes, después que aprueben álgebra, me avisan, se anotan regulares a la cursada del año siguiente a haber aprobado álgebra, ¿está bien? O sea, ni bien puedan anotarse, se anotan en la cursada, y yo les paso la nota de la cursada que hicieron. Por ejemplo, si ustedes en el 2020 promocionan y sacan, vamos a decir, un 8, ¿sí?, en la materia, entonces el año que viene, cuando ya tengan álgebra aprobado, se inscriben regularmente en ciencia, en la cursada 2021, y yo les paso la nota 8, no tienen ni que cursar de vuelta ni que rendir de vuelta, ¿sí? Yo les paso directamente la nota de la cursada 2020 en el año 2021, ¿sí? Y después el final lo mismo, se inscriben al final regular y les paso la nota del final, ¿sí? También. Si no promocionan o tienen una cursada floja, ¿sí?, no les conviene directamente, ¿sí?, que yo les pase la nota, sino que les conviene cursar de vuelta y rendir de vuelta, ¿sí? Por eso es que esa es la condición que les pido, digamos, a los condicionales. O sea, tienen que promocionar, tienen que sacar más de 7. ¿Sí? Si no sacan más de 7, y ni siquiera les conviene que les guarde la nota. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta eso. Los que están con cursada regular pueden llegar a zafar, digamos, la cursada, pero después tienen que rendir el final. ¿Sí? A los que no tienen condicionalidad, ¿sí?, perdón, a los que no tienen regularidad en la cursada, que están condicionales, bueno, yo les pido que promocionen. Si promocionan, entonces la cursada fue buena y yo se las voy a reconocer, ¿sí? Entonces, cuando se puedan inscribir en la cursada regular, ¿sí?, yo les respeto la nota, ¿está bien? Pero esa es la condición. Así que quedó claro, entonces esa es la regla para los condicionales. Tienen que promocionar. Tienen que sacar más de 7 en el examen parcial o más de 7 en el examen recuperatorio. Eso es un indicador de que fue una cursada buena, de que les sirvió, de que la aprovecharon, ¿tá? Y si no, yo sé que a ustedes pues, mucho no les gusta, pero sinceramente es mejor para ustedes incluso cursarla de vuelta, ¿sí?, porque significa que no la pudieron aprovechar bien. Entonces, les conviene más como estudiantes, a la larga los va a beneficiar más cursarlo otra vez. ¿Está bien? Entonces, ¿se entendió? Díganme, por favor, si alguno no entendió lo que acabo de explicarles. Sí, se entendió. Perfecto, ahora sí, Kimei, ahora sí me dice que sos vos la que habla, ¿ves? Bien, bueno, perfecto. ¿Quedó claro entonces cómo es la cursada? ¿Quedó claro qué vamos a estudiar? Podemos arrancar con los temas, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver algunas definiciones, ¿sí? Las definiciones las necesitamos para ponernos de acuerdo sobre lo que estamos hablando. Nos tenemos que poner de acuerdo en lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, temas de los que vamos a hablar en esta materia y que tenemos que definir, ¿sí? El primero del que vamos a hablar es de qué es un sistema. Vamos a hablar de sistemas, vamos a hablar de software, vamos a hablar de programas, vamos a hablar de varias cosas. Tenemos que estar de acuerdo en qué quiere decir cada una de esas cosas y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Vamos a empezar a tirar definiciones para estar todos de acuerdo. ¿Alguno se anima a decirme con sus palabras qué es un sistema?
No sean tímidos, hablen. A ver, ¿a quién se le ocurre una definición de sistema? O alguna idea, aunque sea. Es un conjunto de entidades que cooperan para lograr un objetivo. Muy bien, Kimei. ¿Te lo acordaste o lo fuiste a buscar? Sí, lo tengo acá, pero más o menos habría leído. Bueno, sí, esa es la definición que usamos nosotros. Es una definición compacta, simple, ¿sí? Y es exacta, ¿sí? Perfecto. Conjunto de entidades que cooperan para lograr un objetivo. Fíjense que es una definición súper genérica de sistema. Es tan abstracta esta definición que prácticamente cualquier cosa que se les ocurra entra en la definición. Si lo piensan, van a ver que es así. ¿Está bien? ¿Cuáles son las partes importantes de esta definición? El tema de las entidades. Una entidad es algo que es, ¿sí? La existencia no tiene que ver con existencia material, sino que tiene que ver con existencia en general. O sea que una entidad puede ser algo que tiene presencia física, qué sé yo, puedo decir, un perro es una entidad, ¿sí? Pero también puedo decir que una idea es una entidad, ¿sí? A pesar de que no tiene existencia física, igual es una entidad, ¿sí? O sea, cualquier cosa que nuestra mente identifique como que existe, como que está ahí, entonces eso es una entidad. La segunda parte importante de esta definición es la cooperación, ¿sí? Las entidades en un sistema cooperan. ¿tá? Cooperar significa trabajar juntos, ¿sí? Trabajan juntos, eso es cooperar, ¿sí? Cooperar, operación en conjunto, cooperar, ¿tá? Trabajan juntos y tienen un objetivo común que es para el cual cooperan. ¿tá? Esas son las tres partes importantes de la definición de un sistema, pero como les decía hoy, cualquier cosa que se les ocurra es un sistema, ¿sí? El cuerpo de ustedes es un sistema, es un conjunto de entidades, podrían ser los órganos, por ejemplo, que cooperan ¿para qué? Para que ustedes puedan vivir, ¿sí? Entonces ahí tienen un sistema. La ciudad es un sistema, el país es un sistema, la universidad es un sistema, esta clase es un sistema, ¿sí? Si ustedes lo piensan, la definición de sistema cabe prácticamente en cualquier cosa que ustedes se imaginen. Por eso es que es una cosa súper amplia. ¿Está bien? Cuando hablamos de un sistema, hablamos prácticamente de cualquier cosa, ¿sí? Que puede ser analizada como un sistema. Entonces, ¿para qué sirve esta teoría de sistemas? La teoría de sistemas sirve para analizar las cosas, para ver las cosas de una manera y después poderlas entender. ¿Sí? Esto es importante que lo vean ahora. ¿Sí? O sea, ¿para qué hacemos un análisis de sistema, por ejemplo? Bueno, si hacemos un análisis de sistemas porque buscamos entender cómo funciona ese sistema. ¿Sí? O sea, buscamos identificar las entidades, buscamos identificar el objetivo, ¿está bien? ¿Sí? Buscamos entender cómo es la cooperación, cuáles son las cosas que cada entidad hace para lograr ese objetivo, ¿está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Confírmenme, por favor. Bien, gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Kimei, que me confirman que se entiende bien. Bueno, muy bien. Eso es sistema. ¿tá? En general les suelo explicar que la competencia, que es otra forma de relacionarse, no está en la definición. O sea, la definición explícitamente habla de cooperación y no de competencia. Y esto es importante entenderlo. Dentro de un sistema la competencia es negativa. ¿sí? Es normal que haya competencia entre sistemas, ¿sí? O que se produzca una competencia como un efecto colateral del funcionamiento de un sistema, pero no es intrínseca, ¿sí? No, la competencia no es una relación intrínseca de las entidades, ¿sí? Entonces, fíjense que si ustedes detectan una competencia dentro de un sistema, es porque no han identificado correctamente o el objetivo o las entidades, ¿sí? El ejemplo que les pongo siempre es el del partido de fútbol. El partido de fútbol es un sistema. Sin embargo, los equipos están compitiendo. Entonces, parecería que es contradictorio. ¿tá?
Ahora, la pregunta es esta. La competencia no está dentro del sistema, está fuera del sistema, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de un partido de fútbol? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Cuál es el objetivo de un partido de fútbol? Ganar. ¿Te parece que ganar es un objetivo? ¿Es objetivo del partido de fútbol o es objetivo del equipo de fútbol, que es otro sistema distinto? Del equipo, pero sería que lo disfruten. Pero del equipo sería ganar. Muy bien, perfecto. O sea que estamos hablando de otra cosa. El objetivo del equipo de fútbol, que es otro sistema, podría ser ganar el juego. ¿Está bien? Pero el objetivo del partido no puede ser ganar. El objetivo, como bien dijiste hoy, puede ser disfrutar, puede ser divertir, puede ser, ¿sí? Puede ser ganar dinero, no tan altruista, ¿no? Pero porque el que organiza el partido de fútbol seguro que quiere ganar dinero. ¿Está bien? Pero definitivamente ganar no es un objetivo del partido, es un objetivo de los equipos, ¿tá? Que es otro sistema. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes que en el sistema partido de fútbol no está implícita la competencia. ¿Está bien? No está explícita la competencia. ¿Sí? Por eso hay un reglamento. Si bien existe una relación de competencia entre los equipos, hay una cosa por la cual los equipos no compiten y es por el objetivo del partido. ¿Está bien? Por eso no están compitiendo. Los dos equipos tienen el mismo objetivo, que es divertir, que es disfrutar, ¿sí? Los jugadores de los equipos también buscan disfrutar del partido, ¿está bien? Y los dos equipos pretenden que, digamos, que del partido se gane dinero, por ejemplo, ¿está bien? Pretenden que los espectadores, se diviertan y que se gane dinero, por ejemplo. En ese sentido no están compitiendo, ¿está? ¿Está bien? O sea, de cara al objetivo del partido no hay competencia. Hay una competencia implícita, ¿sí? Como efecto colateral, ¿sí? Que es una de las cosas que produce que sea divertido, ¿sí? Pero es un efecto colateral, no está en la raíz del sistema. ¿Está bien? Esto es importante entenderlo. Las competencias dentro de un sistema son peligrosas, ¿sí? Cuando hay competencia, imagínense dos jugadores del equipo compitiendo entre sí. Eso está claro que produce una degradación en el objetivo del equipo, ¿está bien? Y por lo tanto es negativo, ¿está bien? Los jugadores no pueden competir, tienen que cooperar, ¿está bien? Y lo mismo pasa en este sentido con el equipo. Por eso hay un reglamento del partido, ¿sí? Por eso no es mátense todos ahí. Si el objetivo fuera ganar, y bueno, ganarían a cualquier precio, se matarían. Pero ¿qué pasaría si hicieran eso? Si hicieran eso ya no sería divertido, ¿está bien? Probablemente no. O sea, no en una noción sana de diversión, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si jugaran 11 chiquitos contra 11 grandotes, tampoco tiene gracia, porque es muy desigual. Entonces ya no divierte, ya todo el mundo puede adivinar el final y no es divertido. Entonces, fíjense ustedes cómo el reglamento está hecho para justamente preservar este objetivo del partido de fútbol. Pongo este ejemplo porque es especialmente difícil. Pero esta misma lógica la pueden aplicar con cualquier... ¿sí? Con cualquier definición, con cualquier sistema, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda o quieren preguntar algo? Sí, se entendió y no tengo ninguna duda. Bien, gracias, Kimei. ¿Y los demás, que están todos muy calladitos? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quién está aquí? Valentín, Santiago, Lourdes, Milagros. ¿Ninguno tiene ninguna duda? Bien, Lourdes sin dudas. Gracias, Lourdes. Santiago, que dice que va entendiendo. Valentín también. Bueno, perfecto. Me vale. Muchas gracias, chicos. Entonces pasemos a la siguiente definición. Ay, ese ruido es muy feo. Molesta a mí, les debe molestar a ustedes también. La siguiente definición es la definición de informática, ¿sí? Muchos confunden sistemas, informática, o sea, todos saben lo que es, pero
Después, a la hora de ponerle una definición y de ser claros con respecto a cuál es el alcance de cada cosa, dudamos, ¿sí? Eso es normal. ¿Ah? Bueno, una definición de informática sencilla, compacta, así como compactamos la definición de sistema recién, vamos a compactar la definición de informática. ¿Sí? La definición de informática bien compacta es procesamiento automatizado de información. Podríamos decir, la informática es la disciplina que estudia el procesamiento automatizado de información. ¿Ah? Bien. ¿Por qué se relaciona la informática con los sistemas? La informática es una de las herramientas más poderosas que hay para quien estudia los sistemas. ¿Sí? Quien estudia un sistema y busca hacer que ese sistema funcione de manera más eficaz y más eficiente, que es un buen objetivo que puede tener un ingeniero, que puede tener un licenciado en logística también sobre algo, ¿sí? O sea, ¿qué hacen ustedes cuando van a trabajar? ¿Sí? En algún momento estudian sistemas para hacerlos más eficientes o más eficaces. Por ejemplo, optimizar una cadena de suministro, ¿sí? Optimizar una logística de transporte, ¿está bien? Eso implica estudiar un sistema que está actualmente en funcionamiento y buscar herramientas y técnicas para hacer que ese sistema funcione de manera más eficaz o más eficiente. Eso es muy general y aplica a todo. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces, la informática es una herramienta muy poderosa que se utiliza para lograr ese objetivo. ¿Sí? Los ingenieros de sistemas muchas veces estudiamos los sistemas y después buscamos mecanismos para que esos sistemas sean más eficientes y más eficaces. Y una de las herramientas más potentes que tenemos para lograr ese objetivo es la informática y las cosas que produce la informática. Por eso todos se van muy rápido de sistemas a informática. ¿Está bien? Por eso es que informática cubre muchísimo de lo que se estudia en sistemas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque informática es una de las herramientas más importantes que tenemos, ¿sí? Para lograr el objetivo que buscamos, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir procesamiento automatizado de información? Bueno, hay tres palabras importantes acá que tenemos que revisar si entendemos bien. Procesamiento es la primera. Procesar significa transformar algo mediante un trabajo. Eso es procesar. Cuando yo proceso, lo que estoy haciendo es transformar algo, cambiar algo, modificar algo, ¿sí? Cuando esa modificación implica un esfuerzo, un trabajo, entonces se habla de procesar. Está implícito que procesar algo cuesta un esfuerzo, cuesta un trabajo, consume algún recurso. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se transforma? La información. ¿Sí? ¿Qué es lo que se procesa en la informática? La información. La otra palabra importante es automatizado. La segunda palabra importante es automatizado. ¿Sí? Entonces vamos a ir anotando lo que acabo de decir. Procesar es transformar algo mediante un trabajo. O esfuerzo. Procesar. Quiere decir automatizado, quiere decir con mínima o sin intervención consciente. ¿Ah? Eso quiere decir, cuando algo se automatiza, lo que se busca es llevar a un mínimo o directamente eliminar la intervención consciente del proceso. ¿Ah? La intervención consciente tiene que ver con la intervención de la vida, ¿sí? Fundamentalmente del humano, ¿sí? O sea, no podría hablar de intervención humana, pero se habla de intervención consciente en general porque los animales están incluidos y cualquier forma de vida está incluida, ¿sí? Si hay formas de vida, ya no es automatizado, ya no es automático, ¿sí? Ya interviene una forma de conciencia, sea compleja, sea simple, pero es una forma de conciencia y ya no es automático. ¿Ah? Entonces, el proceso de automatizar busca idealmente eliminar por completo la intervención consciente, ¿sí? Pero en la práctica eso no se consigue siempre. Hay cosas para las cuales inevitablemente se requiere conciencia y entonces ahí llegamos al límite de lo que se puede hacer. ¿Está bien?
Fíjense ustedes que por eso la informática aplica bien para tareas repetitivas, para tareas cuyo desempeño es conocido y determinístico, o sea, la forma de hacerlas es conocida y determinística, ¿sí? Y no requiere una conciencia que se esfuerce permanentemente en tener que discernir algo para hacerlo. ¿Está bien? Por eso se habla de cosas automáticas cuando el proceso ya está determinado y no se necesita. ¿Ah? Que una persona, que un ser humano o que una entidad consciente, cualquier ser vivo, esté haciendo una tarea que es automatizada, que puede automatizarse, es subóptimo. Ustedes lo entienden, ¿sí? Porque vamos a poner a una persona, ¿sí?, a estar todo el día clavando un clavito cuando esa persona podría estar haciendo algo mejor y que el clavito lo clave una máquina, ¿está bien? Con esto no quiero decir que estoy a favor de que al pobre tipo que clava el clavito lo dejemos sin trabajo, ¿está? Eso no. ¿Está bien? Lo que estoy diciendo es que ese tipo que clava el clavito podría estar haciendo algo mejor. Y eso es lo que como sociedad deberíamos, haciendo un buen uso de la tecnología, como sociedad deberíamos apuntar a eso, ¿sí? No a que el tipo se quede sin trabajo, sino a que el tipo haga un trabajo mejor, ¿sí? Y ese es el objetivo siempre para nosotros. Nazareno, bueno, bienvenido. Me dice que no tenía internet y no se podía conectar. Bueno, bienvenido, todavía estás a tiempo. ¿Sí? Te cuento que toda la clase está siendo grabada, así que después la vas a poder escuchar tranquilo. Ahora enganchate por donde vamos y después la vas a poder escuchar entera. ¿Sí? Hasta ahí ya hablé un poco de la modalidad de trabajo, de cómo vamos a hacer todo. Así que bueno, quédate nomás y después si querés la podés escuchar grabada completa. Bueno, bienvenido, suerte que ya llegaste. Bien. Entonces, volviendo a lo que hablábamos, ¿sí? El objetivo noble, digamos, elevado de la tecnología es esa, es que las personas no tengan que dedicarse a cosas que no es necesario que una persona haga, que la persona pueda dedicarse a algo mejor, ¿sí? Algo donde sí o sí se requiere conciencia, ¿está bien? Y esto es otra cosa que es importante entender. La conciencia es un atributo de la vida, ¿sí? Las computadoras no tienen conciencia ni la van a tener, no en el corto plazo, por lo menos, ¿sí? Y cuando se habla de inteligencia artificial, no es lo mismo que conciencia artificial. La inteligencia que se puede, digamos, hacer artificial es la inteligencia mecánica, es la capacidad determinística de seguir reglas, ¿sí? O de inferir cosas, ¿no? Pero nunca el acto de darte cuenta de algo. El acto de darse cuenta de algo es un acto consciente y es atributo de la vida, ¿sí? Una computadora no tiene eso, ¿sí? Entonces, en todo aspecto donde se necesita conciencia, porque se necesita la capacidad de darse cuenta de algo, es donde una computadora ya no puede, ni una computadora ni ningún mecanismo automatizado puede intervenir. ¿Está bien? Este es un límite muy importante que hay que entender, ¿no? La computadora no reemplaza a la vida, no reemplaza a la conciencia, ¿sí? Todo proceso automatizado, ¿sí?, requiere algún mecanismo, ¿sí?, normalmente contexto para funcionar, ¿sí?, que no tiene, ¿sí? Un ser vivo tiene conciencia, tiene contexto, ¿sí? Y esas dos cosas hacen que un ser humano pueda darse cuenta de las cosas y una máquina no. ¿Está bien? Fundamentalmente la conciencia. El contexto se le puede proveer, conciencia no se le puede proveer a una máquina. ¿Está bien? No, por lo menos en el corto plazo no se va a poder hacer eso, ¿sí? Y pienso que hasta dentro de mucho, mucho tiempo no se va a poder hacer eso. ¿Está bien? No es lo mismo que la inteligencia mecánica, que sí, ya hace mucho tiempo que se le puede dar a una máquina, ¿sí?, que es lo que hace la inteligencia artificial, ¿sí? Pero las películas no ayudan mucho, porque en las películas las máquinas se rebelan contra la gente, ¿sí?, causan guerras, no sé, sienten, ¿no? Y eso es algo que todavía una máquina no puede hacer, ¿no? Ni va a poder hacer, ¿sí? Es importante que lo entiendan. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, muy bien, gracias, Kimei. Seguimos entonces con la tercera palabrita que está en la definición de informática, que es la palabra información. ¿Qué quiere decir información?
¿Alguien me puede decir con sus palabras qué quiere decir información? ¿Qué es información? Cuando yo digo que tengo información, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? Cuando yo digo, acá tengo información disponible, o cuando yo digo, ahora les voy a pasar la información de tal cosa, ¿qué es eso que les voy a pasar? ¿Cómo podríamos decirlo fácil? Muy bien, acá Kimei dice datos. Sí, muy bien, está relacionado con los datos, me gustó. Muy bien. Datos en un mensaje, dice Nazareno acá. Bien, me gusta. Los dos hablaron de datos, que es importante. Datos en un mensaje, datos. ¿Sí? En un mensaje, datos. Hay una cuestión con los datos. ¿Sí? Los datos por sí solos no conforman información. Los datos son parte de la información, pero no forman la información por sí mismos. Para que los datos sean información, tienen que tener sentido. ¿Sí? Entonces, es cierto que la información son datos y muchas veces se intercambia la palabra datos con la palabra información, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el dato que tiene sentido para nosotros es información para nosotros. Nazareno dijo en un mensaje. ¿Sí? Yo creo que implícitamente quiso decir algo de eso. O sea, si me mandan un mensaje, se supone que ese mensaje tiene sentido para mí. ¿Está bien? El mensaje viene en datos, pero esos datos tienen sentido para mí. ¿Está bien? ¿Cómo convierto el dato en información? Mediante dos cosas importantes. Una de las dos por lo menos. ¿Sí? Contexto o conciencia. Como les decía hoy, la conciencia es un acto de un ser vivo, o sea, yo con conciencia me puedo dar cuenta de las cosas. Si todos ustedes tienen esa capacidad de darse cuenta de las cosas, que es un atributo de la vida, ¿está bien? Y el contexto es la otra importante, o sea, me salen con una palabra, yo tengo que entender qué quiere decir esa palabra. Justamente por eso ahora estamos definiendo, ¿tá? Para dar contexto, para que los datos se conviertan en información. ¿Sí? O sea, es justo lo que estamos haciendo ahora. ¿Está bien? Damos contexto de forma tal que los datos puedan ser información. Muchas veces se intercambia la palabra. Muchas veces van a hablar de información y de dato como si fueran lo mismo. ¿Sí? Y el hecho es que lo que es información para uno puede ser dato para otro. ¿Está bien? Solo dato porque no tiene contexto y no sabe qué quiere decir. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo publico en internet, ¿sí? Vamos a decir, no sé, el índice Dow Jones, ¿sí? El índice Dow Jones puede ser información o puede ser dato, ¿sí? Si yo no tengo ni idea de lo que es el índice Dow Jones, que a mí me digan que el índice de Dow Jones vale, no sé, 5, ¿de qué me sirve? ¿Ah? Entonces eso para mí no es información, es dato. Ahora, si yo soy un corredor de bolsa, el índice Dow Jones es un índice con el cual se busca orientar, ¿sí? O se busca calcular el valor que tiene, ¿sí? Una empresa que invierte en tecnologías, ¿sí? Para un corredor de bolsa es una información muy útil, podría ser la diferencia entre decidir comprar o no una acción de determinada empresa. Entonces, para él es información. Pero para mí que no conozco, que no sé ni cómo se usa, gracias que sé qué es, de tanto dar este ejemplo, un día me fui a buscar qué era, porque no podía seguir diciendo para siempre que no tenía ni idea de lo que era. Gracias que sé lo que es, pero no lo sé usar, ¿sí? Entonces para mí sigue siendo dato el índice Dow Jones. Y la página que publica el índice Dow Jones es dato para mí. Sin embargo, para un corredor de bolsa seguramente es información. Y lo mismo pasa con todo lo que está en internet en general. ¿Sí? ¿Qué es para ustedes? ¿Es dato o es información? Y depende de ustedes.
¿sí? Si está publicado ahí, seguramente para alguien es información, pero para ustedes podría ser solamente dato. Y la incapacidad de entender la diferencia es lo que causa los problemas, ¿sí? O sea, el exceso de información puede llegar a ser más grave que la falta de información cuando uno no sabe distinguir si esa información es realmente información o es dato. ¿Está bien? Por eso es importante. Por eso es importante tener una disciplina para estudiar, para entender y desarrollar el discernimiento, que es la capacidad de distinguir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es verdadero de lo que es falso, que es otro atributo de la conciencia. Y eso sí que no hay máquina que lo haga, eso lo tienen que hacer ustedes. No existe máquina que pueda hacer eso. ¿Está bien? Entonces, la información les va a pasar a resultar útil cuando realmente sea información para ustedes. Y esto es importante también. Y es otro de los objetivos que tenemos en esta materia, que puedan discernir eso. ¿Sí? Muy bien. La informática como disciplina tiene como disciplina moderna, ¿no? Vamos a decir, porque podría ser antigua y tendría otras bases, pero las disciplinas modernas suelen tener dos bases importantes. Fundamentales, vamos a decir, que le dan fundamento, ¿sí? ¿Sí? Una base científica y una base tecnológica. ¿Sí? La base científica de la informática se llama ciencia de la computación. ¿Les suena conocido eso? Es el nombre de esta materia. Fíjense que no está muy bien puesto el nombre, porque el nombre está haciendo referencia a uno de los pilares de la informática, cuando en realidad lo que aquí nosotros estudiamos es una introducción a la informática en general. ¿Sí? No está del todo bien puesto el nombre y cuando se revise el plan de estudio lo vamos a cambiar. Probablemente esta materia pase a llamarse Introducción a la Informática. Y la justificación es esto que acabo de mostrarles. La ciencia de la computación es la base científica de la informática. ¿Qué estudia la ciencia de la computación? Es una ciencia de la matemática. Y acá está la explicación de por qué necesitan álgebra para estar acá. Aunque no es tan fuerte, ¿sí? Porque como lo que estudiamos es informática, es un poquito más indirecto, ¿sí? Esto es lo que justifica en realidad el problema que tenemos con álgebra, ¿sí? Que tienen ustedes con álgebra. Pero la ciencia de la computación es una hija de la matemática, ¿sí? Es una disciplina que estudia la computabilidad de los procesos, ¿sí? Estudia qué tan computable es un proceso, ¿sí? Estudia los algoritmos, estudia las formas en que se puede automatizar un proceso de forma tal que una máquina lo pueda hacer, ¿sí? Tiene toda una base matemática, es compleja, ¿sí? Uno de los padres de la ciencia de la computación es Alexander Turing, ¿sí? Alguno debe haber visto la película, ¿sí? La película El Código Enigma habla de la vida de Turing, ¿sí? Turing desarrolló todo un postulado matemático, ¿sí? Sobre una máquina ideal que se llama máquina de Turing, cuando la máquina de Turing no existía ni se podía construir, ¿sí? O sea que la ciencia hace eso en general, ¿sí? Bien, bueno, bienvenida Jessica, ¿no es cierto? Bienvenida. Me alegro que estés aquí ahora. Trata de engancharte ahora en la clase por donde venimos. Te cuento que va a quedar grabada, después la vas a poder ver toda entera desde el principio, ¿sí? Por YouTube, ¿sí? Cuando la publique, calculo que entre hoy a la noche y mañana la publico, ¿sí? Ahora trata de engancharte de donde llegaste, ¿sí? Y después vas a poderla ver entera. Te recomiendo que lo hagas, así después entendés todo, ¿está bien? Y ahí también, en la primera parte de la clase, les hablé de cómo es la modalidad, de cómo tienen que estudiar, así que aprovechalo, ¿eh?
Bueno, bienvenida nuevamente. Hablábamos de la ciencia de la computación, y la ciencia de la computación tiene una matemática muy fuerte que nosotros no vamos a estudiar acá. Así que, oh sorpresa, en ciencia de la computación vamos a estudiar muy poco ciencia de la computación, ¿sí? Porque no nos interesa, o sea, no les interesa a ustedes en realidad, ¿sí? No es algo que les sea muy útil. Si a alguno le interesa, me pregunta y yo les paso cosas para que lean, ¿sí? O sea, no quiero negarles eso, pero en general no es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Ya les digo, la ciencia en general hace eso, la ciencia tiene como objetivo buscar la verdad, ¿sí? Buscar verdades, definir verdades, consensuar verdades. La ciencia moderna utiliza el método científico para lograr ese objetivo, ¿tá? Y el método científico se basa en consensos y en repetibilidad, ¿sí? O sea, se basa en que si unos cuantos nos ponemos a ver algo, todos estemos de acuerdo en que eso es así, ¿está bien? No podemos no estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo hay un problema, ¿sí? Esta verdad todavía no está bien definida para la ciencia, ¿sí? Entonces, ahí es donde deja de ser científico el tema, ¿tá? O sea, la verdad no es científica si es que no estamos todos de acuerdo en que es algo, ¿tá? Es más fácil de ver en las ciencias duras que en las ciencias blandas. Por eso muchos discuten sobre las ciencias blandas si son realmente ciencias. Para mí todas las ciencias son ciencias, ¿sí? Pero los métodos cambian en función de qué tan posible es consensuar y repetir el método, ¿no? Y eso es una verdad también. Todas son ciencias y todas son igual de valiosas, pero en las ciencias duras está más claro este proceso de consensuar y repetir que en las blandas, ¿no? Que es el método científico, que es un método moderno, ¿no? Pero no es el único método que existe, ni la ciencia es la única forma de buscar la verdad. Históricamente la humanidad ha ido por otros caminos, ¿sí? Las religiones, los caminos espirituales también tienen ese objetivo, pero usan otros métodos, ¿no? Que no son el método científico, ¿está bien? Lo cual no les quita valor, pero no son científicos, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es que les quite valor para nada, ¿no? La ciencia, la informática como disciplina moderna se basa en la ciencia y no en otras cosas que no son ciencia, ¿está bien? Ciencia moderna, ¿no? Bien, y la base científica más importante es la ciencia de la computación. Tiene otras, pero la más importante es esta, ¿sí? O sea, obviamente hay mucho de matemática, hay mucho de física en la informática también, hay algo de química en la informática, ¿tá? Pero la más importante, digamos, es la ciencia de la computación, ¿tá? La otra base es la base tecnológica. Ay, Dios, con este teclado. La base tecnológica. La más importante se llama cibernética. Acá aparece otra palabra que se usa mucho, ¿sí? La cibernética es uno de los pilares tecnológicos de la informática, ¿sí? La cibernética es el estudio de la interfaz de hombres y máquinas. Vamos a poner seres humanos, así no se me enojan. Seres humanos y máquinas. Entonces, la base tecnológica es la cibernética. La cibernética es el estudio de las interfaces entre seres humanos y máquinas. Y en general entre seres vivos y máquinas, ¿sí? La cibernética es una disciplina más bien tecnológica, ¿sí? Que nos dejó muchas cosas, ¿sí? Vamos a hablar de qué es una tecnología en general. Así como la ciencia tiene como objetivo buscar la verdad, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la tecnología? Vamos a anotarlo por acá arriba, para que les quede. La ciencia tiene como objetivo buscar la verdad usando el método científico. El método científico se basa en consenso y repetibilidad, ¿sí? Para que la ciencia considere que algo es verdad, tiene que haber un consenso, tiene que estar todos de acuerdo en que algo es lo que es, y además
para los que no están de acuerdo, tiene que haber una forma de repetir las pruebas que hacen que se llegue a la conclusión de que eso es verdad. ¿Sí? Eso es método científico. ¿Tá? La tecnología tiene como objetivo aplicar el conocimiento, esas verdades que la ciencia obtiene, ¿sí? Aplicar el conocimiento para mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Una definición más neutra de tecnología hablaría solamente de la aplicación del conocimiento. ¿Sí? Nosotros usamos una definición más humanística de la tecnología, que es aplicar el conocimiento para mejorar la calidad de vida. Quiere decir que no es aplicar el conocimiento para cualquier cosa. ¿Sí? La ciencia tiene más esa licencia de aplicar el conocimiento, no para cualquier cosa, pero sí para buscar una verdad. No necesariamente para lograr un objetivo más material, ¿sí? Como puede ser mejorar la calidad de vida. Pero la tecnología sí se debe a eso. ¿Sí? La aplicación del conocimiento para mejorar la calidad de vida, eso es tecnología. ¿Está bien? Y una de las disciplinas tecnológicas más importantes de la informática es la cibernética, que es el estudio de las interfaces entre seres humanos y máquinas. ¿Sí? O sea, se busca mejorar la interacción entre máquinas y seres humanos. Eso es lo que hace la cibernética. Y uno de los regalos que nos dejó la cibernética, de los más importantes, es la computadora. La computadora, como máquina digital, es un producto de la cibernética. Bien, ¿se entiende, no es cierto? Díganme, por favor, si van entendiendo todo. Si necesitan que repita algo. Bien, muy bien. Perfecto. Entonces, así cubrimos, digamos, los componentes más importantes y sabemos dónde nos estamos parando, ¿sí? Lo que vamos a hacer en esta materia, a pesar del nombre, que ya les dije que no está bien puesto, lo que vamos a hacer en esta materia es una introducción a la informática. Y acá explicamos lo que es la informática, cuál es el ámbito de la informática, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está todo. Vamos a hablar un poquito de la computadora ahora, porque hasta ahora no hablamos de computadoras, ¿sí? Recién ahora vamos a empezar a hablar de la computadora. Solo dijimos que era un producto de la cibernética, ¿sí? ¿Sí? La raíz etimológica de la palabra computadora es putare, ¿sí? En latín quiere decir exacto. ¿Sí? ¿Está bien? En castellano se heredó, la palabra putare pasó a ser putativo. ¿Sí? Suena feo, ¿ah? Pero no tiene nada que ver con la prostitución. ¿Ah? Putare en latín quiere decir exacto, ¿sí? Y putativo en castellano también. ¿Sí? Es una palabra que quiere decir exacto, algo putativo es algo exacto. ¿Ah? Suena feo, pero búsquenlo en el diccionario y está así, ¿está bien? Es una raíz, la raíz etimológica de la palabra computadora viene de ahí. Es una máquina, ¿sí? Que trabaja con exactitud, de ahí viene la palabra, computadora, ¿sí? Es una máquina digital que básicamente sigue órdenes, ¿está bien? Y es muy interesante porque es un producto relativamente moderno, ¿está bien? Es una máquina que puede seguir órdenes, eso es lo que hace una computadora, ¿está bien? No es una máquina que piensa, porque las máquinas no piensan. A veces nosotros lo decimos, pero es figurativo, ¿sí? Las máquinas no piensan. ¿Ah? La máquina sigue órdenes, nada más. ¿Está bien? Es una máquina que sigue una secuencia de órdenes y, bueno, y en función de esas órdenes puede o no lograr un objetivo. Justamente en la informática se estudia cómo se deben armar esas órdenes también para que una máquina pueda seguirlas. ¿Está bien? ¿Sí?
Bien, así que vamos a hablar un poquito como para poder introducir a lo que vamos a estudiar en la primera unidad de la materia, después de la introducción, ¿sí? A las limitaciones de una computadora moderna. ¿Había computadoras antiguas? Sí, había computadoras antiguas, ¿sí? Que no tenían por ahí las limitaciones que tienen, o sea, que no tenían estas reglas que tienen las computadoras modernas. Había computadoras mecánicas. Bueno, los que vieron la película, ¿sí? Los que vieron la película esa de la que le hablé hoy, en la película representaban una computadora de los años 20 o los años 30 con unas ruedas que daban vueltas, ¿sí? Y es una computadora mecánica, ¿está bien? Que puede o no tener las limitaciones. O sea, obviamente anda mucho más despacio que una computadora eléctrica como las que tenemos ahora, electrónica, ¿sí? Pero el principio de funcionamiento es el mismo. O sea, fue evolucionando la tecnología de usar rotores mecánicos, ¿sí? A usar relés, que son interruptores eléctricos, ¿sí? Que ya en vez de posicionarse por piezas mecánicas se posiciona por estados eléctricos, ¿sí? Y de usar relés a usar válvulas de vacío, y de usar válvulas de vacío a usar transistores, ¿sí? Transistor es un componente electrónico moderno, ¿sí? Que funciona como una válvula, ¿sí? Como una canilla, si quieren. ¿Qué hace el transistor? El transistor, usado en forma digital, permite, mediante una señal eléctrica, yo a un transistor le puedo decir que deje pasar o no deje de pasar una corriente eléctrica, ¿sí? Eso es lo que hace un transistor. Entonces yo con una señal le puedo decir deja pasar o no dejes pasar, ¿sí? Es un principio de funcionamiento, ¿tá? Con transistores se construyen compuertas lógicas, ¿sí? Y las compuertas lógicas permiten construir, por ejemplo, memorias, permiten construir sumadores, restadores, y es la base, el principio de funcionamiento de una máquina moderna. ¿Está bien? Una de las cosas importantes que tenemos que pensar de la máquina, entonces, o sea, lo que quiero que se acuerden de todo esto, lo importante es que la computadora, igual que el transistor, entiende dos estados: presencia de corriente eléctrica, corriente o tensión, y ausencia de corriente o tensión eléctrica. Porque esto es lo que me importa a mí ahora. O sea, no pretendo que entiendan, ¿sí? Que armen una computadora, pero sí entiendo que sí necesito que entiendan esto, ¿sí? El principio de funcionamiento de la computadora es también su limitación más importante. Entiende dos estados posibles: presencia de corriente o tensión eléctrica y ausencia de tensión o corriente eléctrica, ¿tá? Esto es muy importante. La máquina puede guardar, transmitir, procesar cosas que se pueden representar con estos dos estados, ¿sí? Con una o más instancias de estos dos estados, que es la presencia o la ausencia de tensión eléctrica, ¿no? Si ustedes entienden esto, esto justifica que necesitemos representar la información y los datos de forma tal que la computadora los pueda asimilar mediante estados de presencia o ausencia de corriente eléctrica. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Tienen alguna duda? ¿Necesitan que repita algo? No, yo entiendo perfecto.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Kimei. ¿Los demás? ¿Alguno más? ¿Necesita que repita alguna cosa? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Nadie más? Confírmenme que me escuchan, por lo menos. ¿Sí? Kimei ya me confirmó. Gracias, Kimei. ¿Los demás? ¿Me escuchan bien? Bien, Santiago, Lourdes, Valentín. Bien. Bueno, me doy por hecho. ¿Sí? Gracias, chicos. Bueno, entonces, lo que vamos a estudiar en la primera unidad de la materia es cómo hacemos para representar información de forma tal que una máquina la pueda asimilar. Es decir, tenemos que convertir la información a una sucesión de valores que dicen si tenemos o no tenemos corriente o tensión eléctrica, ¿tá? Porque esa es una limitación clave de la máquina, ¿tá? Por eso, si nosotros le preguntamos a un ingeniero, ¿cómo harías para guardar una información de forma tal que solamente se pueda, que esté completamente representada por presencia y ausencia de corriente o tensión eléctrica? ¿Sí? Un ingeniero te diría, primero convertiría la información en números. ¿Tá? Cualquier información puede ser convertida en números. Hay distintas técnicas, pero es un tema que no vamos a estudiar acá. Se estudia ingeniería, acá no lo vamos a estudiar. Pero sí me tienen que creer a mí si les digo que cualquier información puede ser convertida en número. Una imagen, una foto, un audio, ¿sí? Todo puede ser convertido a número. Algunas de estas cosas las vamos a ver en Tecnologías 1, ¿sí? Solamente algunas. Cómo llegamos a convertir un audio en un número, por ejemplo, o en una serie de números, lo vamos a ver en Tecnologías 1, ¿sí? Pero en general me creen que una información cualquiera puede ser bajada a un número, ¿sí? Entonces, la pregunta ahora es cómo bajamos un número a alguna técnica, ¿sí? Que solo se pueda utilizar, que solo necesite representar presencia y ausencia, ¿tá? Para que la máquina lo pueda asimilar. Un ingeniero les diría, bueno, vamos a reusar todo lo que sabemos y entonces yo lo que haría sería cambiar la base del sistema de numeración que usamos de base 10 a base 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bajamos de la base 10 a la base 2, entonces nuestras cifras, ¿sí? Cada uno de los numeritos con los cuales vamos a representar una cantidad, ¿está bien? Termina siendo reflejado en dos posibilidades. Entonces, con asignar cada una de esas posibilidades a cada uno de los estados que la máquina puede guardar, tenemos resuelto el problema. ¿Está bien? Entonces, un ingeniero enseguida les diría, usen el sistema binario. ¿Ah? ¿Qué es el sistema binario? El sistema binario es un sistema de numeración igual al nuestro, igual al que usamos siempre, pero que en vez de utilizar una base de 10 cifras, de 10 números distintos, o de 10 símbolos distintos para representar cada número, utiliza una base de 2 símbolos distintos. ¿Está bien? Entonces, en la primera unidad vamos a tomar contacto con el sistema de numeración binaria. ¿Está bien? Ese es nuestro primer objetivo. Para entender cómo funciona, vamos a repasar de matemática cómo funciona nuestro sistema de numeración. ¿Saben cómo se llama nuestro sistema de numeración? ¿El nombre completo? ¿El nombre de nobleza con todos los apellidos? ¿Lo saben? ¿Alguno se acuerda del nombre? ¿Cómo se llama nuestro sistema de numeración? ¿Saben? ¿El DNI o...? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿DNI? ¿De eso estás hablando? No. Estoy hablando de los números en general. No, bien. El DNI es una identificación para personas, sí, está bien. Claro. Se usa un número para identificar a una persona, eso está bien. Pero yo estoy hablando de los números en general. ¿Cómo se llama el sistema que usamos nosotros para contar, para medir? ¿Ah? Bien, muy bien. Acá Valentín dice sistema decimal. Sí, correcto. Sistema de numeración decimal, dice él. Es correcto. Ese es el nombre corto, ¿sí? El sistema de numeración decimal.
Está bien, los DNI después son un número que en definitiva es un número decimal también, ¿sí? Eso es correcto. Pero vamos más arriba, estamos hablando directamente, ¿sí? Ah, cierto, perdón, Nazareno, vos lo escribiste antes, ¿verdad? ¿Sí? Vos escribiste decimal solo. Él lo mejoró y puso sistema de numeración decimal, ¿sí? Y ahora lo vamos a poner completo, ¿sí? El sistema completo se llama sistema de numeración, ¿sí? Posicional, homogéneo, decimal. ¿No lo sabían? ¿No lo vieron en matemática? El nombre completo del sistema es sistema de numeración posicional homogéneo decimal. Son 3 palabritas que vamos a ver una por una ahora. ¿Ah? Sí, Valentín. Es verdad. Sistema de numeración decimal, sistema decimal o directamente el nombre completo que es posicional homogéneo decimal. ¿Tá? Posicional quiere decir que cada cifra tiene un valor que depende de su posición relativa. ¿Ah? Fíjense. Vamos a decir relativa a qué? Relativa a la coma posicional. ¿Ah? Fíjense, ejemplo. La cifra 1 vale distinto en función de qué tan lejos la coma está. ¿Sí? Acá vale 1. Acá también está el 1, ¿ven? Pero el mismo 1 acá vale 10 unidades. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ese 1 no es lo mismo si está pegadito a la coma, si está a un lugar lejos de la coma, si está a 2 lugares lejos de la coma, si está a 3 lugares de la coma. ¿Ah? No es lo mismo. ¿Sí? Por eso el sistema se llama posicional, porque la cifra no tiene el mismo valor si está en distintas posiciones. ¿Tá? Sobre todo si está en el cheque con el que cobran el sueldo a fin de mes. Ahí se nota más, ¿no es cierto? ¿Ah? No es lo mismo si tiene 2 ceros, que 3 ceros, que 4 ceros, que 5 ceros, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes tiene un cheque con 5 ceros o 6 ceros? Yo no. ¿Ah? Bien, entonces, ¿se entendió la idea? Eso quiere decir posicional. ¿Sí? Lo segundo es homogéneo. Quiere decir que todas las cifras usan la misma base. Es decir, homogéneo es algo intuitivo y natural. Si yo tengo muchas cifras, todas las cifras tienen la misma potencialidad, o sea, tienen la misma posibilidad de valer una cantidad finita de símbolos. ¿Sí? Hay sistemas que son posicionales, pero no son homogéneos. Por ejemplo, con el que medimos las horas. ¿Sí? Nosotros medimos las horas, cada hora tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos. ¿Está bien? Y los días tienen 24 horas. Y los meses tienen, ni siquiera es fijo la cantidad de días que tiene un mes. ¿Está bien? Eso es heterogéneo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cada uno de los componentes está en una base distinta. ¿Está bien? Es muy común de los sistemas que vienen de los sajones, ¿sí? Los sistemas ingleses son todos heterogéneos, ¿sí? Por ejemplo, ellos dividen la libra en chelines o dividen las libras en cuartos, ¿sí? En onzas, y todas tienen valores diferentes y todas tienen relaciones diferentes, ¿sí?
no guardan homogeneidad. Nuestros sistemas, los sistemas latinos en general, son todos homogéneos, ¿sí? Nosotros usamos todos sistemas que son más bien homogéneos, ¿sí? Nosotros dividimos, no sé, el peso en centavos y listo, no hay cosas intermedias, ¿tá? No hay una unidad intermedia que quiere decir, no sé, 5 centavos, esas cosas no existen, ¿tá? Es más común de los sistemas sajones eso. ¿Tá? Finalmente, decimal hace referencia a 10, que es la base del sistema. Todas las cifras se conforman con uno de 10 símbolos. ¿Cuáles son los 10 símbolos? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Son los 10 símbolos. Los 10 dibujitos de las 10 cantidades de base que heredamos de los árabes. ¿Está bien? O sea, el número 1, el número 2, el número 3. ¿Y cómo lo dibujamos al número 1? ¿Cómo dibujamos al número 2? ¿Cómo dibujamos al número 3? Es algo que heredamos de los árabes, ¿sí? Por eso también se le llama numeración arábiga, ¿sí? Van a haber escuchado, ¿tá? Porque los símbolos que usamos para dibujar los números vienen de los árabes. ¿Está bien? ¿Por qué usamos la base 10? Esa es una buena pregunta también. ¿Alguno sabe por qué usamos la base 10? ¿Por qué base 10 y no base 11, base 9, base 15, base 18, qué sé yo, cualquier otra base? ¿Por qué 10? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, les cuento que hay varias teorías, ¿sí? No se sabe a ciencia cierta por qué se usa la base 10, pero las teorías más fuertes, la hipótesis más fuerte es que se usa la base 10 porque tenemos 10 dedos, ¿sí? Y que antiguamente se contaba con los dedos. Entonces se le asignó un símbolo a cada dedo y listo, y con eso quedó definida la base 10. ¿Está bien? Esa es la teoría más fuerte. ¿Ah? Por eso también se habla de dígito, y dígito está relacionado con dedo, ¿sí? La palabra dígito, ¿sí? ¿Está bien? Originalmente se refiere a dedo, ¿sí? Es una teoría fuerte. La otra teoría importante que hay es que si nosotros usamos una base muy baja, necesitamos muchos símbolos para representar una cantidad. Si usamos una base más alta, con menos símbolos nos arreglamos, ¿sí? ¿Está bien? O sea, con menos cifras, perdón. Una base baja tiene pocos símbolos, pero tiene muchas cifras. Una base alta tiene pocas cifras, pero tiene muchos símbolos, la misma cantidad, ¿está bien? Entonces, intuitivamente uno piensa que tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un punto óptimo para nuestro cerebro, ¿sí? Entre la cantidad de símbolos y la cantidad de cifras. O sea, no nos conviene que sean demasiadas cifras con pocos símbolos, ni nos conviene que sean demasiados símbolos con pocas cifras. ¿Ah? Nos conviene un intermedio. Y que 10 es un muy buen intermedio. O sea, es muy adecuado a nuestra memoria humana. ¿Está bien? Esa es la otra teoría. Las dos pueden convivir, no hay problema con ellas. Y la cuestión es que todo nuestro sistema posicional se basa en la base 10 porque en definitiva es cómodo para los seres humanos. Y esto justifica que si cambiamos de la base 10 a la base 2, pasamos a armar un sistema que es cómodo para las computadoras. De hecho, que es posible para las computadoras. Otro sistema no sería ni siquiera posible. Los seres humanos nos adaptaríamos a otro sistema. De hecho, nos vamos a adaptar a otro sistema. ¿Sí? Una computadora no puede directamente adaptarse a otro sistema, ¿sí? Por eso es que para las computadoras se utiliza un sistema posicional homogéneo binario en vez de posicional homogéneo decimal, donde pasamos la base 10 a base 2, ¿sí? Bueno, gracias a la matemática, que nosotros no vamos a estudiar los detalles acá de todo eso, ¿sí? Sabemos que cualquier número que puede ser representado en forma con un sistema decimal, también puede ser representado en forma binaria.
O sea que existe una conversión 1 a 1 entre un número decimal y un número binario y viceversa, de binario a decimal también. ¿Ah? Esto también es importante, es una propiedad importante. Otra cosa importante también que sabemos de la matemática es que cualquier operación que nosotros hagamos con números en decimal se puede hacer en binario usando el mismo algoritmo, usando la misma técnica. O sea que la misma técnica que usan para sumar en decimal puede usarse para sumar en binario. La misma técnica que usan para multiplicar en decimal puede usarse para multiplicar en binario. Y así sucesivamente. Todas estas propiedades hacen que un ingeniero te diga, antes que ponerte a inventar de vuelta lo que ya está inventado, cambiamos la base del sistema de numeración y listo, y ya resolvimos el problema de una. Con esto resolvimos el problema de que una máquina pueda asimilar la información, simplemente cambiando la base del sistema de numeración. Entonces, vamos a repasar ahora cómo funciona el sistema de numeración y cómo podemos convertir de un sistema a otro, y vamos a tratar de familiarizarnos con el sistema de numeración binaria. Apenas es un contacto lo que pretendo que ustedes tengan con él, pero está bueno que lo tengan para entender también todo lo que viene atrás. ¿Está bien? Esa es la razón por la cual se los enseño. Entonces, la fórmula del sistema posicional. Esto es matemática. Un poquito dura, pero la vamos a tratar de estudiar. No tengo símbolos matemáticos acá para escribirlo con la nomenclatura matemática, pero de todas maneras, en general a ustedes les asusta esa nomenclatura, así que es lo mismo, ¿sí? Una cantidad es la sumatoria entre menos infinito e infinito de i de suena feo, pero ahora lo vamos a ver fácil. Sí necesito que entiendan los símbolos que yo uso, ¿sí? Bueno, esta fórmula que asusta, en realidad es una cosa muy fácil, ¿sí? Que lo que dice es que la cantidad, que cualquier cantidad puede ser representada en el sistema posicional haciendo una sumatoria, ¿sí? Que va desde menos infinito hasta infinito, un valor i que va desde menos infinito hasta infinito, donde se multiplica un coeficiente, es el a sub i. Esto se escribe a con una i chiquitita abajo, lo que pasa es que no tengo los símbolos acá para hacerlo, entonces imagínenselo, ¿sí? A con una i chiquitita abajo es un coeficiente. Hay una sub 0, hay una sub 1, hay una sub 2, hay una sub 3. También hay una sub menos 1, hay una sub menos 2, a sub menos 3. ¿Sí? Son coeficientes. Cada coeficiente es un número. Por ejemplo, en el número 15 está el a sub 1 que vale 1 y el a sub 0 que vale 5. ¿Está bien? Ahora lo vamos a hacer desplegado para que lo vean bien. Y esto, b elevado a la i, es b elevado a la potencia i. ¿Está bien? B es la base del sistema de numeración. C es la cantidad. A sub i es cada uno de los coeficientes. Y b es la base del sistema de numeración. Vamos con un ejemplo, es más fácil. Fíjense. ¿Sí? En este ejemplo, el número es 157,2. ¿Sí? Acá, a sub 2 es igual a 1. A sub 1 es igual a 5. A sub 0 es igual a 7. Y a sub menos 1 es igual a 2.
¿Sí? Entonces, si desplegamos la sumatoria, ¿sí? Todos los demás que no están escritos acá, todos los demás a sub i son igual a 0. Es importante también. ¿Ah? Entonces, si desplegamos la sumatoria esa que hicimos arriba, ¿sí? Como todos los coeficientes menos los que están escritos explícitamente valen 0 y 0 por cualquier cosa vale 0, los que no están escritos ahí no valen nada, no afectan a la sumatoria. ¿Sí? Así que los únicos que afectan a la sumatoria son estos, el 2, el 1, el 0 y el menos 1. ¿Sí? Entonces, si se expande la sumatoria, ¿sí? Nos queda a sub 2 por 10 elevado a la 2, más a sub 1 por 10, más a sub 0, 10 elevado a la 1, ¿sí? Que es 10, ¿sí? ¿Está bien? Más a sub 0 por 10 elevado a la 0, que da 1, ¿sí? O sea que se queda como está, ¿sí? Más, si quieren lo escribo por las dudas, no sea que se me pierdan acá. Por 10 elevado a la 1, más a sub 0 por 10 elevado a la 0, más a sub menos 1 por 10 elevado a la menos 1. ¿Ah? Entonces, si lo pasamos en limpio, esto es 1 por 100. 10 elevado a la 2 es 100 y a sub 2 vale 1. ¿Sí? A sub 1 es 5 por 10 elevado a la 1, que es 10. ¿Sí? Más a sub 0 por 10 elevado a la 0. 10 elevado a la 0, como cualquier número elevado a la 0, da 1. ¿Sí? Con lo cual esto es 7 directamente. ¿Ah? Más 2 por 10 elevado a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre 10, o sea, 0,1. ¿Sí? ¿Cuánto da esta suma? No nos sorprende nada. ¿Sí? Da el número que tiene que dar. El número 157,2, ¿a quién representa? A 157,2. ¿Se entiende esto, chicos? Díganme si lograron seguirme, por favor. Si necesitan que lo repase, lo repaso. ¿Me confirman? Muy bien. Acá Santiago me dice que lo entendió. Kinmei también me dice que lo entendió. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Alguno necesita que lo repase? Avise, por favor, ¿eh? No se queden con no entendí nada, me perdí en la primera línea y ya no entendí más nada. ¿Sí? ¿Está bien? Yo sé que los símbolos son más difíciles de leer, pero los símbolos matemáticos comunes también son difíciles de leer, así que estamos en la misma. Lo importante es que hayan entendido cómo se explica matemáticamente que un número vale lo que vale, ¿sí? Y esta es la explicación matemática. Yo se las repaso porque la vamos a necesitar ahora. Cuando cambiemos la base de numeración y queramos convertir de una base a la otra, vamos a necesitar este dato. ¿Ah? Bien, ¿nadie tiene ninguna duda entonces? ¿Avanzo? Vamos a familiarizarnos con el sistema binario. ¿Cómo se cuenta en binario? En decimal, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 19. Estoy haciendo un ejemplo, ¿sí?
Fíjense en este procedimiento que se usa para contar en decimal. Yo cuento 1, cuento 2, cuento 3. Si arranqué en 1, podría haber arrancado en 0, ¿no? También. Ahí mejor, ¿sí? 0, 1, 2, 3. Le voy incrementando el valor a la unidad. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad? La unidad es el coeficiente a sub 0. ¿Sí? Yo le voy incrementando la unidad en 1, de 1 en 1. Entonces es 0, 1, 2, 3. Cuando se me acaban los símbolos, cuando llego al 9, ¿sí? ¿Qué hago? Vuelvo a 0. ¿Ah? Y le incremento en 1 al que sigue, ¿sí? Que en este caso es la decena. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Piénsenlo, no sé si habrán visto un cuenta ganado, los que vienen del campo, o el cuenta kilómetros de los coches de antes, que eran con rueditas. ¿Sí? La ruedita cuando llega al 9, ¿qué hace? Vuelve al 0 y empuja la ruedita de al lado, para que sume uno más. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso el 9 pasa a ser 10. Cuando se vuelve de 9 a 0, empujamos la ruedita de al lado. Y después seguimos incrementando la unidad, 11, 12, 13, 14, hasta que llegamos a 19. Y ahí volvemos a incrementar, ¿sí? La ruedita de la decena. ¿Ah? 21, 22, 23, 29, hasta 30. Y ahí incrementamos de vuelta la ruedita de la decena. Así hasta que se nos acaban las decenas también. Cuando se nos acaban las unidades y las decenas, volvemos a 0 la unidad, volvemos a 0 la decena e incrementamos la centena. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Ese es el procedimiento que usamos para contar. ¿Ah? ¿Cómo sería en binario la misma lógica? De 0 paso a 1. ¿Sí? Y ya se me acabaron los números. Nuestra ruedita tiene 2 cifras nomás en binario. ¿Tá? Con lo cual, el procedimiento es el mismo. ¿Sí? Como la ruedita llegó a 1 y se le acabaron las posibilidades, vuelvo a 0 e incremento la siguiente. ¿Ah? Después 1, 1, y ahora ya otra vez estamos igual. ¿Sí? Se terminó el 1, entonces volvemos a 0. Como la otra también ya se terminó, entonces volvemos a 0 e incrementamos la que sigue. ¿Ah? Después seguimos con 1, 0, 1. Después seguimos con 1, 1, 0, porque se acabó la de la punta, entonces se incrementa. ¿Ah? De ahí a 1, 1, 1. Y después a 1, 0, 0, 0. ¿Ah? La cuenta en binario el procedimiento es exactamente el mismo que en decimal, pero tenemos menos cifras para contar. ¿Sí? Entonces, fíjense. Voy a poner todos los números para que se entienda mejor. ¿Sí? Fíjense, la lógica es la misma. Cuando la ruedita de la derecha tiene que volver a 0, empuja a la ruedita de la izquierda. ¿Sí? Cuando sube de 0 a 1 no tiene que empujar nada. ¿No? Y acá nos pasamos. ¿No? ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si se llegó a entender la lógica como es. ¿Me confirman? Bien, acá Santiago me dice que sí, que se entiende bien. Kimei también, bueno, muchas gracias. Lourdes también, me confirma, muchas gracias Lourdes. Bien, perfecto. Perfecto. Muy bien, entonces, para contar en binario se puede contar de esta manera. ¿Sí? Pero, si yo les digo ahora, bueno, el número, no sé,
135 lo quiero ver en binario. Podemos contar hasta 135 así y llegaríamos eventualmente. Tiene que haber una forma mejor, ¿no es cierto? Lo mismo que si yo les tiro un número en binario cualquiera y le digo, bueno, a ver, ¿cuánto vale en decimal este número? ¿Está bien? Bueno, para saber cuánto vale un número en decimal a partir del binario, es fácil, porque se puede aplicar la ecuación o la fórmula que vimos hoy. Fíjense. Yo quiero saber cuánto vale ese número. ¿Cuánto vale ese número que está en binario? ¿Cuánto vale en decimal? ¿Sí? Necesito saber eso. Entonces, aplicamos la fórmula de hoy. ¿Sí? Sabemos que el A sub 3 es igual a 1, el A sub 2 es igual a 0, que el A sub 1 es igual a 1, que el A sub 0 es igual a 1 y el A sub menos 1 es igual a 1. Y aplicamos la misma fórmula de hoy. ¿Ah? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo sería aquí? Es A sub 3, vamos a escribirlo directamente, 1 por 2 elevado a la 3 más 0 por 2 elevado a la 2 más 1. Fíjense, ¿cuál es la diferencia importante? Que en vez de usar 10 estamos usando 2, ¿sí? Esa es la importante. Entonces esto sería 1 por 2 a la 3. 2 a la 3 es 8, ¿sí? Sería 8. Más 0 por 2 a la 2. 0 por cualquier cosa, 0. Nada. ¿Sí? 1 por 2 a la 1 es 1 por 2, o sea, 2. ¿Ah? 1 por 2 a la 0 es 1 por 1, o sea, 1. Más 1 por 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 es lo mismo que un medio. ¿Sí? O sea, 0,5. Entonces, fíjense, ¿cuánto me da ese número? 8 más 2 más 1, 11,5 en decimal. ¿Se entiende el procedimiento? Confírmenme que se entiende bien, por favor. Bien, acá Valentín dice que entiende, Nazareno también, Santiago también, Lourdes también. Bueno, muy bien, muy bueno. Muy bueno. Me alegro que lo entiendan bien. Bueno, estamos en horario, ¿sí? Así que por ahora vamos a dejar en este punto. La clase que viene retomamos desde este mismo lugar y ya avanzamos con el proceso inverso, con las operaciones, bueno, con los límites, con los rangos, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más. Bueno, seguramente Maggie en la semana les va a publicar el primer práctico, ¿sí? No me acuerdo ahora si hay algún ejercicio donde les pide convertir de binario a decimal, pero si hay algún ejercicio que hace eso, ya lo pueden hacer. El resto del práctico esperen hasta la semana que viene que veamos el resto.
¿sí? No hace falta que hagan lo demás porque todavía no tienen la teoría, ¿sí? Pero para hacer esta parte, bueno, si alguno se quiere adelantar y sabe cómo se hace, lo puede hacer, ¿eh? Yo no me voy a enojar si se adelantan, ¿ah? Pero no es obligatorio, ¿sí? ¿Está bien? Lo importante es que sí vayan mirando el práctico. Esta semana no va a haber clase práctica, las clases prácticas van a empezar la semana que viene, ¿sí? Así que manténganse en contacto, siempre a través del Mood, ¿sí? Y si pueden comunicarse con sus compañeros, los que no se han conectado hoy, si alguno puede conectarse o saben de alguien, háganme el favor y pásenla, avisen que empezamos, ¿sí? Para los que no están aquí. Bueno, chicos, díganme, por favor, si alguien tiene una duda o una pregunta, si no vamos a dar por terminada la clase de hoy. Confírmenme, por favor. ¿Dudas o preguntas? Bueno, muy bien. Muy bien, chicos. No hay dudas de mi parte. Bueno, muchas gracias, Santiago. Bien. Bueno, entonces espero que no se hayan aburrido la clase, que les haya gustado. Ya cumplimos con las 2 horas, así que nos vemos, Dios mediante, el miércoles que viene. Nazareno, la grabación va a estar disponible en la misma página de Moodle entre hoy a la noche y mañana, ¿sí? Yo lo subo a un canal de YouTube y después lo publico ahí, así que ahí lo van a poder ver. Ahí podés ver la clase entera. ¿Sí? Si te perdiste el pedazo, ahora lo podés ver, el pedazo del principio. Bueno, chicos, muy bien. Nos vemos el miércoles que viene, Dios mediante. Gracias y nos mantenemos en contacto, ya saben los canales. Hasta luego.